Muy bien, pues continuamos viendo algunos otros elementos que podemos utilizar. Ahora serán elementos que podemos utilizar para darle un orden, una presentación a nuestro contenido. Vamos a hablar básicamente de tablas y voy a mencionar un segundo elemento que se puede utilizar, pero cuyas características para organizar el contenido lo veremos más adelante con las características de los CSS, de los estilos en cascada. Muy bien, pues para empezar con las tablas, es un elemento que se ocupó por mucho tiempo para organizar la información y que se pudiera ver de la manera que los diseñadores queríamos. Sin embargo, pues ha sido superado porque es bastante limitado. Sin embargo, pues para poner alguna información sigue siendo muy útil y estamos hablando de tablas tipo Excel. Tablas que nos permiten organizar contenidos, ¿no? Que tienen una relación alto-ancho, columna contra hileras, y esa es la estructura básica que le podemos poner, donde en cada una de las celdas podemos colocar pues prácticamente cualquier cosa. Podemos colocar un texto, una imagen, un video o incluso una nueva tabla. Así que realmente son muy flexibles. Sin embargo, pues son un poco complicadas de ir controlando para una visualización precisa, por lo que han sido ya sustituidas a través de los div, que como les digo vamos a estar controlando a través de los estilos en cascada. Muy bien, pues lo primero que necesitamos hacer es abrir un documento que se llama tablas, que trae nuevamente solo lo básico. Vamos a hablar de tablas y div, así que ese es el título. Y dentro del body vamos a empezar a generar entonces una tabla. Eso es lo primero que tenemos que poner. Una tabla, y en medio de este contenedor vamos a ir poniendo todo lo que necesitemos. Una tabla, pues lo primero que necesitamos hacer es hacer una hilera para poder tener ahí. Y la instrucción, vamos a hacer una tabla row, es decir, una hilera de una tabla. ¿Sí? Esto va a ser nuestra estructura horizontal, el primer renglón, y dentro de este renglón vamos a poder estar poniendo las diferentes columnas y contenidos. Aquí tenemos dos maneras de ir poniendo información. Una que no necesariamente todo el tiempo vamos a usar es una tabla header, es decir, un encabezado de una tabla. Cuando hacemos un encabezado de una tabla, le va a poner características especiales. Es como si hiciéramos un encabezado, los H1, H2, HTs, etcétera, que le va a dar una jerarquía mayor al contenido. Las va a hacer centradas y las va a hacer en bold. Entonces, títulos de columnas. Columnas. Eh, Como está dentro de un renglón, pues podríamos nosotros justamente definir cuántas de estas columnas, header, necesitaríamos. Título, columna 2. Vamos a hacer una tercera. Vamos a escribir correctamente, no saltó un acento por aquí. Título, columna 3. Y entonces con esto estamos generando nuestro primer renglón que está dentro de una tabla. Vamos a salvar y vamos a visualizar. Vamos a pedir que nos abra. Nuestro escritorio, que nos abra justamente tablas, que es lo que estamos trabajando. Entonces, si se fijan, tenemos título de columna 2, título columna 3.
No podemos ver la estructura que tiene aquí porque no le hemos definido si queremos que nuestra tabla tenga eso. Entonces vamos a ver, antes de completar esto, algunas características que le podemos poner a esta etiqueta. Es decir, atributos como, por ejemplo, que tenga un borde. Un borde se da en píxeles y hay que definirlo numéricamente. Voy a salvar, me voy a mi navegador, refresco y entonces puedo ahora sí ver la estructura y puedo ver que cada una de estas es un título de una columna diferente. También podemos darle una característica de qué tan ancho queremos que sea. Entonces vamos a definir el ancho. Este también se da en píxeles o se da en porcentaje. Vamos a ponerle 100%. Signo de por ciento se me perdió. Acá está. 100%. Salvo. Vuelvo a ponerlo. Refresco. Y ahora podemos ver que esta tabla reacciona al tamaño de mi página. O puedo ponerle 100 y entonces va a considerar que son píxeles y entonces únicamente va a abrir 100 píxeles. El contenido se tiene que ajustar a ese ancho que le estoy poniendo. Vamos a poner un poquito más para que quepa. Vamos a ponerle 500 píxeles, salvo, refresco, veo y veo que ahí ya cabe todo mi contenido. Muy bien, pues entonces ya tengo mi primer renglón. Tendré que hacer yo un segundo renglón. TR para este renglón y dentro de este renglón voy a poner nuevamente 3 columnas, pero ya no quiero que sean encabezados. Los encabezados no necesariamente todo el tiempo los quiero, entonces ahora lo que quiero es un contenido, un data dentro de mi tabla. ¿Sí? Entonces aquí voy a poder poner contenido de celda. Voy a copiar esto 3 veces. Voy a salvar y esas 3 van a quedar, voy a poner celda 2 y voy a poner celda 3 para poderlo reconocer. Salvo, voy acá y entonces puedo ver cómo cada contenido queda debajo de cada una de las columnas que estoy poniendo. ¿Sí? Si se fijan, el título entonces quedó centrado, quedó en letra bold, simplemente por la diferencia de TH, que es un header, contra los TD, que son contenidos de la tabla de celda. Vamos a hacer una tercera columna, un tercer renglón, perdón. Voy a copiarlo para no tener que escribir tanto. Ustedes pueden ir poniendo diferente contenido. Entonces tengo un renglón, 2 renglones y este sería mi tercer renglón, cada uno con 3 columnas que están todas dentro de una tabla. Vuelvo a salvar, refresco, pongo aquí y puedo ver entonces mis 3 columnas por 3 hileras. Esto me va a dar posibilidad de ver algunas otras características donde yo le voy a poner, además de el borde, el ancho, le puedo dar un espaciado y hay 2 tipos de espacio. Vamos a trabajar con cada uno de esos. A cada celda yo quiero darle un espacio equivalente a, y se pone en píxeles, vamos a decir 10 píxeles para exagerar un poco y que sea notorio. Voy a salvar, refresco y ahora fíjense cómo cada celda alrededor de la celda tiene un espacio equivalente a 10 píxeles o a 50 píxeles. No lo salvé. ¿Sí? Entonces, alrededor de la celda tengo ese espacio. Muy bien. Voy a borrar temporalmente y vamos a hacer otro tipo de espacio. Ahora le vamos a decir que a cada celda
le dé un espacio, pero un espacio interior entre el contenido y la línea que lo está definiendo. Ese se llama cell padding. Igual, y se define nuevamente en píxeles. ¿Sí? Entonces tenemos el cell spacing, que es afuera de las celdas entre celda y celda, y el cell padding, que es interno a cada una de las celdas. ¿Sí? Entonces este es el cell spacing, y el cell padding se va a ver ahora que refresque esto. ¿Sí? Ahora tengo mucho más espacio alrededor entre mi texto y mi renglón, mi línea que lo está definiendo. Vamos a exagerarlo igual que la vez pasada, ponerle 50. Vamos a refrescarlo y podemos ver que tenemos mucho espacio. Fíjense que si yo quito el border o defino que tenga 0, esto es muy útil porque entonces yo puedo presentar